Hola querida máster, mi nombre es Eva Marina Benavides Villarreal y pertenezco al grupo número 7. Estoy cursando la carrera de educación inicial en tercer semestre. Bien, a nuestro grupo le tocó el tema de la atención. Quiero iniciar diciendo que ¿qué es la atención? Pues bien, la atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto sensible. ¿Sabía usted que puede realizar una sencilla experiencia personal sobre el proceso de atención empleando la introspección? Se preguntará, ¿qué es introspección? Pues yo le voy a decir. Introspección es la observación que una persona hace de su propia conciencia o su estado de ánimo para reflexionar sobre ello. ¿Lo ha hecho? Pues no, lo invito a hacerse la introspección. También puedo decirle que no se puede prestar atención a todo simultáneamente y que nuestra capacidad es limitada. Pero no se asuste, ya que le digo que es limitada, porque esto sucede de un modo natural. La atención se manifiesta en las tareas escolares, las actividades deportivas, las ejecuciones laborales y en general en las diversas acciones cotidianas que la activación mental se enfoca y se centraliza en cierto estímulo informativo o determinada tarea. ¿Qué nos dice Matlin en 2002? Dice que la atención es concentración de la actividad mental. La atención implica concentración. Es una actividad mental como la de tener una explicación oral. Por ejemplo, como lo hago yo ahora. Yo tengo su atención. También puede ser la lectura de un párrafo de texto o alguna conversación. La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como estímulo cognitivo. La atención se concentra en el procesamiento de estímulos informativos provenientes de la explicación, el texto u otra persona. Esto implica que de los múltiples estímulos susceptibles de ser percibidos y atendidos por nosotros, se realiza una selección de determinados estímulos específicos, sean auditivos o visuales, excluyendo todos los demás que interfieren en el proceso de aquello. Por ejemplo, excluimos el ruido exterior, objetos del entorno, la dureza del asiento, la temperatura, etc. Voy a dar un pequeño ejemplo de la atención. El estudiante normal concentra su actividad mental con intensidad y persistencia en los procesos que implican la realización de un examen escrito. Selecciona sus estímulos visuales contenidos en el mismo, con exclusión de cualquier otra información visual o auditiva. Esto puede interferir en el procesamiento cognitivo que lleva a cabo con cierto nivel de profundidad. El estudio de la atención ya se ocuparon los psicólogos que utilizaban el método de la introspección. La atención también incluye, disposición o estado de alerta para recibir información, pero la activación cognitiva se determina en una dirección o enfoque determinado, tal que los procesos cognitivos activados, como los de percepción, memoria y razonamiento, operan a cada momento respecto de determinados objetos, aspectos de la realidad o representaciones mentales. De aquí hay expresiones como estas: atiende a lo que se está diciendo, alerta a lo que sucederá ahora y vigila los resultados de esa reacción. Sencillamente expresado, el aprendiz como sujeto activo presta atención a estas alertas, a lo que el profesor dice o a la actividad que él mismo hace y cómo lo hace. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Buenas noches, licenciada Carolina Ortiz y compañeros. Mi nombre es Damián Barahona, mi grupo es el número 7 y el tema que trataremos el día de hoy es el proceso cognitivo y el aprendizaje significativo. Dada la limitada capacidad del sistema cognitivo, no nos es posible atender de modo eficaz a varias cosas al mismo tiempo, por lo que la función selectiva es inherente a la atención. Es decir, puesto que no se nos permite atender simultáneamente a varios estímulos,
lo que hace una de las funciones primordiales de la atención es la selección, es decir, tomar a los temas de cuya importancia y se enfocará en ellos, dejando a un lado o excluyendo totalmente a los temas que no sean de nuestro interés. En el ejercicio de la docencia, una permanente preocupación que concierne es la atención de los alumnos a la realización de la tarea y procesamiento de información que reciben. Conociendo bien profesores los efectos sobre el aprendizaje de las déficits de atención transitorias o duraderas, con el término de intensidad que saluda al grado de atención prestada. La persistencia, habitualmente ligada a la intensidad, se refiere a la duración o continuidad de la atención en el objeto o la tarea correspondiente, denominada la atención sostenida. La breve duración, con cambios frecuentes, indica la atención oscilante, que afecta a la efectividad del aprendizaje. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cintia Figueroa. En el aprendizaje, la atención se produce con grados distintos de intensidad y persistencia. Atención intensa y atención sostenida. La atención intensa puede definirse como la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea que está directamente relacionada con el nivel de vigilancia y alerta de un individuo. La atención sostenida podemos decir que es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, atender una explicación en la clase durante unos 45 minutos. Para conseguir mantener la atención de manera eficaz, es necesario que haya niveles mínimos de activación, a pesar de que existan ciertas fluctuaciones o cambios de intensidad de atención. En este tipo de atención pueden englobarse distintos aspectos: el mantener la atención a lo largo del tiempo, la organización, autodirección del proceso y la cantidad del esfuerzo o intensidad de la atención. En la atención influyen distintas variables o factores externos e internos, favoreciendo la activación, enfoque, concentración y persistencia en determinados objetos, escenas, ya sean hechos o tareas. Uno de los factores que conciernen al objeto y otros al sujeto, siendo decisivos los vínculos relacionados entre uno y otros. Se señalan como factores externos de la intención los concernientes a la configuración y a las cualidades o propiedades del estímulo informativo u objeto, como tamaño, posición, fondo, circundante, diferenciación, contraste, luminosidad, intensidad, novedad, cambio o movimiento, etc. Entre los factores internos concernientes al sujeto cabe señalar las expectativas, motivos e intereses personales, incluyendo la curiosidad como motivación biopsíquica. ¿Cuál impulso natural a la exploración del entorno, como ya se han señalado en el ámbito de la neurología y la psicología? Gracias. Buenas tardes, compañeros. Máster Carolina Ortiz. Mi nombre es Odalis Moncada. Pertenezco al grupo número 7. Nuestro tema es procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Voy a continuar con la exposición. Pues bien, los docentes experimentados recurren a distintas modalidades de comunicación no verbal para destacar aspectos relevantes y canalizar la atención discente en la dirección apropiada. A tales efectos emplean la modalidad paralingüística, con factores temporales y manifestaciones vocálicas, e incluso vocalizaciones expresivas. Asimismo, utilizan la modalidad kinésica, que comprende la postura corporal, el movimiento de las manos, los gestos, la expresión facial y también el contacto visual. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada Carolina Ortiz. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriela Avilés y voy a seguir con el tema.
La impulsividad se manifiesta principalmente por actitudes y acciones caracterizadas por la impaciencia y la precipitación. En el orden etiológico se considera que las causas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad están vinculadas a alteraciones en el sistema nervioso central. Las conclusiones de la investigación más reciente indican que determinadas alteraciones en el equilibrio entre los neurotransmisores del cerebro inciden en estos tipos de comportamiento. Concretamente se atribuyen a desequilibrio debido tanto al exceso de dopamina en el cerebro como a la deficiencia de serotonina. Durante años se ha creído que la base biológica era la dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso. Atención y selección. La función selectiva de la atención es una propiedad definitoria de la misma, que deviene de la limitación de capacidad humana, puesto que no resulta posible atender eficazmente varias cosas al mismo tiempo con la intensidad y persistencia conveniente. Se hace necesaria la reducción de la multiplicidad de los estímulos que inciden en los sentidos o receptores sensoriales. En las distintas teorías de la atención que han sucedido en la segunda mitad del siglo XX, se halla siempre presente la índole limitada de la capacidad de presentimiento de la información, aunque difieren en la interpretación y explicación de la misma. Según las teorías de la atención como filtro selectivo, la limitación se debe a la naturaleza o estructura del canal único por el que fluye información y por el que compiten los múltiples estímulos informativos. Según la teoría de la atención como asignación de recursos, la limitación se debe a que los recursos mentales disponibles son limitados de todo si una actividad o presentimiento cognitivo absorbe la totalidad de la energía mental o recursos disponibles. Entonces no se podrá atender y procesar más estímulos informativos o realizar actividad simultánea alguna. Las teorías de la atención como filtro selectivo la describen como una especie de filtro o mecanismo mental selectivo de estímulos entre la multiplicidad de los que inciden en los receptores sensoriales. Hola docente y compañeras. Mi nombre es Fania Catarina Dume Bravo, tengo 28 años. Sigo la carrera de educación inicial, soy casada y tengo 3 hijos. Bueno, mi tema aquí es a tratar acerca del modelo de Treisman. Este modelo de Treisman abarca las características de la atención y se basa en la idea de filtro de estímulos, que se encarga de atenuar los estímulos no relevantes e intensificar los que sí son y en dónde serán procesados. Para esta atención se practica de forma selectiva, porque se necesita de estímulos que sean filtrados para poder dirigir nuestra atención. Esto se produce debido a que tenemos la capacidad limitada para procesar esta información. Entonces es por eso que tenemos que realizar como una selección, así como una selección de ella, ya que la información que almacenamos y la que se pierde dependerá del estímulo y las necesidades de nuestro organismo. Luego de que se hace la selección de la información, se realiza lo que es un análisis semántico y se lleva a comprobar lo que es la información que estamos recibiendo. En este caso serían las sensaciones, como las sensaciones de paz, de alegría, de miedo, y empezamos a identificar lo que son las palabras, la gramática y las sílabas. El procesamiento de la información se da en 2 pasos. El primero es el reconocimiento de los rasgos, color, tamaño, forma. Esto se da de forma automática y se da en paralelos antes del filtro. El segundo es que una vez reconocido todos los rasgos de forma automática, se da el reconocimiento del objeto. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros y licenciada Carolina Ortiz, mi nombre es Cintia Díaz. A continuación les voy a hablar acerca de la atención y asignación de recursos mentales.
Atención dividida, la denominada teoría de la capacidad cognitiva o asignación de recursos. Se desarrolla en el último cuarto de siglo, complementando la elaboración de la teoría sobre la atención. Además de los aspectos selectivos, se tienen especialmente en cuenta los aspectos intensivos de la atención, resaltando lo concerniente al esfuerzo mental en el ejercicio de la capacidad de atender. Por ejemplo, la tarea de conducir en el centro de una ciudad con tráfico requiere bastante atención y esfuerzo mental. En cambio, si se da la tarea de conducir en una autovía con curvas suaves y escasa circulación, entraña poca atención y esfuerzo mental, consumiendo una reducida proporción de los recursos mentales disponibles. En esta teoría de la atención, de los distintos tipos de actividad o procesos requieren o consumen proporciones distintas de los recursos mentales disponibles. La motivación es también una forma de activación. Ejemplo, el caso de un animal. Por ejemplo, un perro vagando por el campo percibe repentinamente la aparición de un depredador. Esto quiere decir que experimenta un alto grado de activación y máximo nivel de alerta. Es decir, a mayor nivel de activación se incrementa la capacidad y rendimiento en la actividad. Aunque si se alcanza un nivel de sobreactivación, entonces desciende la curva de rendimiento. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yulisa Motufa Galvez. Consciente de una conversación, explicación u observación requiere no distraer o distraer recursos mentales de objetivo sustancial por prestar atención a elementos irrelevantes o ajenos de la misma, en lo cual constituye la forma de distracción. Este modelo de atención como asignación de recursos cognitivos resulta más abierto, flexible y dinámico que la precedente de modelo de filtro mental selectivo. Se concibe de otra manera de la índole de limitación de forma de selección, de modo de evitar la sobrecarga. La limitación de la capacidad deviene la estructura o naturaleza interna, sino de la energía de un recurso disponible, de la distinta asignación de recursos cognitivos, los estímulos informativos o actividades específicas que vienen a suponer la forma de selección. Por último, que limitar los recursos cognitivos son variables, regulables y distribuibles. Los recursos de los experimentos realizados por el marco de la teoría de la atención selectiva como filtros son pues reinterpretados por el hábito de la teoría de la capacidad o asignación o recursos, que se entiende ahora que los resultados obtenidos de la teoría de escucha dicótica, lo que podría estar reflejado en la nula o escasa de proporción de recursos cognitivos asignados con el canal auditivo secundario en el esfuerzo de seguimiento por mensajes del canal oído intencionalmente obtenido, absorbía tal proporción de lo desatendido. Por consiguiente, explicación de la matriz de la atención humana a una de la teoría capacidad cognitiva se suma a los hallazgos de las precedentes investigaciones realizadas en el marco de la teoría de la atención como filtro selectivo. La atención dividida desdoblada extrae un destacado valor funcional. Para iniciar su análisis, acaso de resulte interesante recordar el avisario de ciertos políticos atribuía la falta de capacidad para bajar la escalera y marcar un chiste simultáneo,
simultáneamente debiendo hacerse de una ambas tareas mientras realizaba la otra. El sacarme la hipótesis resulta evidente, además de incongruente con la capacidad de atención humana, la teoría de la capacidad o asignación o recursos en la base de la explicación de la atención dividida, desdoblada y repartida distribuida, la condición de acción humana como posibilidad de atender a determinadas condiciones además de una tarea o flujo de una información. Eso es Duca en 1993, como se indicó anteriormente, es posible para realizar dos tareas simultáneamente, como conducir un automóvil según la conversación acompañante de conducir o escuchar un cassette de inglés. Mi nombre es Brian Benítez y para concluir con el tema, se ha comprobado que los estímulos informativos, ya sea de modalidad sensorial ambas, se interfieren debido a que afecta el procesamiento de información. Es como un choque de sonido y hace que el nivel de rendimiento descienda. Ahora como ejemplo utilizaremos una modalidad sensorial distinta que se utilizaría en la vida cotidiana. Como leer un periódico, se aplicaría la modalidad visual y que al mismo tiempo escucharemos una melodía y ya que esta no presenta mucha complejidad ni esfuerzo debido a que concentrarse, la música serena y melódica calma el cuerpo y no produce estrés. En el caso que se complique la lectura, el conductor se concentrará en esa actividad precisamente, negando cualquier interferencia de sonido y asimismo cuando el lector encuentre información relevante. En la educación superior es cuando los alumnos, además de atender un mensaje docente, ya sea auditivo, cuando el docente habla, o visual, cuando el docente habla explicando a través de imágenes, ellos escriben aplicando la modalidad motora, notas o apuntes sin dejar de atender. Esto es vinculado a expresión y saberes previos. Sin embargo, esto da la posibilidad de una sobrecarga mental en la memoria del trabajo y que dificulta o impide su proceso cognitivo de aprendizaje. Aunque no todos son iguales, algunos procesos requieren tiempo y otros se expresan en milisegundos. Resumen, la posibilidad de una atención dividida se basa en la capacidad de recursos disponibles. Gracias.